Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En el Salón Beatriz de la Fuente de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2025, que es organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Mexiquense presentó el libro Nuevas configuraciones del embarazo adolescente, maternidades, paternidades y políticas públicas. El libro es coordinado por la doctora Nelly Rosa Caro Luján y Gloria Elizabeth García Hernández. Esta obra reúne investigaciones de autoras y autores que se replantean los estigmas acerca del embarazo adolescente en México. La presentación contó con los valiosos comentarios de la doctora Fátima Esther Martínez Mejía, quien realiza una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense, y la moderación fue de la doctora Arlet Covarrubias Feregrino. Todas presentaron una interesante reflexión sobre las realidades que atraviesan a las juventudes en México y principalmente en el Estado de México. Aquí les presentamos un resumen que preparamos para ustedes. Del embarazo adolescente y dar mis comentarios al respecto. Al entender el embarazo como parte de un constructo social, hay que mirarlo desde varios focos y se llama nuevas configuraciones, porque no solo hay que verlo desde el ámbito de las cuestiones negativas de por qué las adolescentes se embarazan, sino que hay atrás algo más. Y uno de los puntos que tenemos es cuando las mujeres ven el embarazo como una posibilidad de ascenso en el ámbito social. ¿Por qué? Y aquí es cuando tenemos que ver cómo juega el Estado en las políticas públicas. ¿Qué hacen? Que las mujeres estén pensando en tener 15 años y ser madres. Este libro muestra algunos elementos de por qué se decide como una ruta de vida, una expectativa de vida que puedan ser madres, frente a un Estado que no te da las condiciones para continuar, y también, por supuesto, las vulnerabilidades que están inmersas, ¿no? Violencia, precariedades y pobreza. Y también nos muestra otro lado, que es el de los varones. Esta es una de las riquezas que tiene este libro, en donde mostramos también a los adolescentes con dos vertientes o varias aristas. La primera tiene que ver, como ya lo decía Rita Segato, ¿no? Ese momento en que los hombres también se bautizan como hombres, como machos, y una de las ideas que venimos a encontrar en este libro es que se centra en que el adolescente se hace adulto, transita a la adultez siendo padre. Es una forma también de mostrar estos roles de género que también están inmiscuidos y que determinan cómo va a ser su masculinidad y su paternidad. Entonces tenemos a los adolescentes que se hacen hombres siendo padres. Por otro lado, hay una vertiente que nos muestra que estos hombres adolescentes que están creciendo con la paternidad, también puede haber un vínculo, deciden tener un vínculo con los hijos y con la madre, pero hay otros que es lo que más me causó interés en este libro, cuando dicen aquellos hombres que solo quieren tener el rol de proveedores, pero sin tener ningún vínculo con la madre del hijo, la hija, o con el hijo, ¿no? O sea, absolutamente nada. Pero se presentan frente a la sociedad como: yo tengo un hijo, soy proveedor y ya soy adulto. Eso es muy interesante. Otro de los puntos de encuentro es cómo, al ser una posibilidad de ascenso social, la maternidad como proyecto de vida, también te encuentras con la construcción de las maternidades, una construcción social que te dice cómo debes de ser madre, pero detrás de esa decisión está incluso tu propia madre. Este libro está dividido en tres secciones. La primera habla de maternidades, la segunda de paternidades y la tercera tiene que ver
con la respuesta del Estado. En el caso de las madres hay unas entrevistas muy interesantes que te dicen ¿por qué quisiste ser madre? Y tenemos testimonios desgarradores, como el decir soy madre porque voy a demostrar socialmente y a mi propia madre que un hijo no se regala, que yo sé cuidar. Entonces también eso es una nueva reconfiguración del entendimiento de por qué las mujeres adolescentes se embarazan. No es una forma de demostrar algo socialmente. Esta idea de cómo, sobre todo ahí hay una pelea, ¿no? Donde sí tiene cuestiones negativas el embarazo, pero observa el contexto, lo cultural, lo que están necesitando estas mujeres adolescentes. Y tenemos también la parte del Estado, cómo responde a través de políticas públicas de derechos a la salud, a la reproducción, pero que vemos que parece que hay una desvinculación también, porque el Estado, a pesar de tener estas políticas públicas, tenemos cifras altas. No está cumpliendo con las mujeres adolescentes, porque en educación, en darles oportunidades de movilidad social, ahí hay un punto en donde el Estado está fallando, que es el principal obligado, por supuesto, frente a mujeres frente a todas las personas y en particular frente a mujeres en situación de violencia. Este libro, desde las ciencias sociales, pretende hacer pues una lectura un poco más crítica, más profunda, amplia, problematizando cómo es este proceso a través del cual los y las jóvenes, los y las adolescentes pues atraviesan por un fenómeno como este, de tal forma que no parezca tan simplista decir, pues le ganó la calentura, ¿no?, a la chiquita y ya está. No, es algo mucho más complejo. Y en este sentido es que las nuevas configuraciones trata de ser un diálogo amplio con una diversidad de actores, de actoras, donde no tenemos la voz propiamente nada más las investigadoras y los investigadores, sino que hay una polifonía, hay una conversación, hay un intercambio con voces de mujeres y hombres que han sido madres y padres en la adolescencia, para ver qué les pasa, cómo se sienten, qué experimentan, cuáles son sus temores, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus logros incluso y sus satisfacciones frente a estos roles tan complejos en la sociedad, ¿no?, como es la maternidad y la paternidad. Y es por eso que se presenta el libro con una diversidad, digamos, de enfoques, donde, por ejemplo, tenemos con el eje de los varones la perspectiva de las masculinidades, con el eje de las mujeres, pues esta mirada nodal que tiene que ver con las desigualdades de género, ¿no? Entonces, en este libro hay categorías muy importantes que atraviesan toda su construcción y que tiene que ver con la clase social, pero también con el género como clase. Es decir, cómo estos adolescentes están posicionados en función de su lugar respecto a una clase social, que generalmente es un nivel socioeconómico bajo, o también grupos marginados. Digamos, tenemos varias connotaciones que hacen alusión a la clase social. Y por otro lado, esta categoría enorme, pesada, tanto en lo estructural como en lo subjetivo, que tiene que ver con el ser mujeres. Y es aquí donde me voy a enfocar yo, que precisamente tiene que ver con la experiencia que recoge el texto de las maternidades. Entonces, en este diálogo profundo, atento, tratando de tener una cercanía con ellas desde sus palabras, pues tenemos estos capítulos que conforman este apartado, donde de alguna manera el diálogo con ellas nos dice, sí, el embarazo adolescente está bien, del Estado, las políticas públicas se define como un problema social, de salud pública incluso, pero desde la perspectiva de muchas mujeres que lo han experimentado, vemos que hay toda una connotación de experiencia, de subjetividad, que de alguna manera las ha llevado a vivirlo o a ver desde una perspectiva positiva. Y esto es un poquito es fácil de entender si pensamos que los sujetos enfrentados a una situación adversa, crítica, difícil,
pues siempre tratan pues de ver el lado positivo para seguir adelante con la vida. Si no hay esta mirada, pues sería muy difícil continuar con la vida, ¿no? Entonces también hay que entender esta perspectiva positiva desde este sentido de, pues ya tienen al hijo, a la hija, al hijo, pues ¿qué pasa? Hay que armar un proyecto de vida adelante. Entonces en ese sentido no es que la noción positiva sea solamente como también una mirada simple, es que hay algunas que lo ven positivo y en ese sentido está bien. No, hay que problematizarlo en el sentido de que enfrentadas a la situación pues tienen que sacar el lado amable de la situación para seguir adelante, ¿no? Eso no quita que esté atravesada por esta coordenada de la desigualdad de género, que prácticamente en todos los capítulos está presente esta condición de desigualdad y sobre todo que en algunas situaciones se puede leer desde la violencia, ¿no? Como bien decía la doctora Fátima. Entonces, a mí me parece que esta lectura de este texto también es un diálogo actualizado, pero también desde un contexto que se ha transformado enormemente. ¿Por qué? Bueno, porque antes las diferencias de edad en las parejas pues se normalizaban, ¿no? Bueno, te lleva 20 años, te lleva 10 años. Y ahora estamos en un momento sociocultural donde esto se plantea como una condición de inequidad. Algo está pasando aquí. No es tan normal que hombres mayores se vinculen con mujeres tan jóvenes. Y también algo está pasando en términos de que están saliendo a la luz que estas mujeres que se embarazan, pues no podemos verlas como un todo homogéneo. Depende. Y hay aportaciones importantes. Aquí está la doctora Fabiola presente, en donde justamente algunas de sus aportaciones, indagaciones, junto con otros de los capítulos que abordan las maternidades, tienen que ver ese énfasis que hacen en señalarnos la vulnerabilidad que está centralizada en las menores de 15 años. Este libro es un aporte tanto desde un enfoque cuantitativo como cualitativo, por develar esas nuevas configuraciones del embarazo adolescente. Me centraré en el segundo eje, que es el eje de las paternidades y las masculinidades. Una de las bondades de este libro es no solamente ver el embarazo adolescente enfocado en las mujeres y la maternidad, sino también en la comprensión relacional de lo que significa el embarazo adolescente y obviamente las parejas, los adolescentes y jóvenes que están en esa relación y embarazan a las niñas o adolescentes, ¿no? En ese sentido, pues hay 3 capítulos que abordan esta temática y exploran esos significados de lo que es las configuraciones de la paternidad y no paternidad en varones de varios lugares, del Estado de México, de Chimalhuacán, de Chalco, de Toluca, de Morelos, y desde estos 3 artículos tienen un enfoque con un diseño cualitativo, algunos con un marco socioconstructivista, con enfoques entrevistas biográficas, y por ejemplo en el artículo de García Ventura se distinguen 3 situaciones: cohabitación con pareja e hijo, paternidad sin cohabitación y ausencia de vínculo con los hijos. De tal modo que se aborda un espectro, ¿no?, de los distintos papeles que juegan o no juegan estos varones, que pueden o no optar por la paternidad a pesar de que efectivamente son padres, ¿no? En ese sentido, pues, es importante señalar que, digamos que lo que atraviesa a los estudios en general de este libro, tanto de maternidades y paternidades, es las cuestiones de las desigualdades, ¿no? Sean estas socioespaciales, sean desigualdades socioeducativas, desigualdades de género, etc. Y que nos configuran un escenario de vulnerabilidad social en el que este problema social se puede suscitar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de desigualdades socioespaciales y precariedad cotidiana, que son, digamos, uno de los ejes, ¿no?, en los que
en ese contexto se moldean opiniones, decisiones de las jóvenes y los jóvenes ante el embarazo. Por ejemplo, vemos que algunas entrevistas, las de García y Ventura, se ubican en Chimalhuacán, en Valle del Chalco. El capítulo de Osorno y Caro habla de las masculinidades en el Valle de Toluca, en fin. Entonces, nos referimos a algo que atraviesa desigualdades socioespaciales, precariedad económica. Otro eje importante son las trayectorias escolares y las decisiones frente al embarazo o previas al embarazo. Estos textos señalan la salida de la escuela suele anteceder al embarazo. Digamos que se basan algunos estudios en la ENFADEA, que es la Encuesta Nacional de Factores Determinantes del Embarazo Adolescente, que la doctora Fabiola dirigió y que nos da luz sobre lo que significa, digamos que devela, ¿no? Este señalamiento como de uso común, decir que el embarazo suscita deserción escolar, cuando lo que se encuentra en la escuela es que 7 de cada 10 jóvenes habían dejado la escuela un año antes del embarazo. En ese sentido es importante, por ello, encuadrar, ¿no? Posicionarnos en desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, la importancia, pues, del sistema escolar y cómo, por ejemplo, en el capítulo de Osorno y Caro, apuntan a que la escuela no otorga sentido de proyecto de vida a los jóvenes de estratos desfavorecidos, lo que favorece este abandono escolar y el ejercicio temprano. Asimismo, estos jóvenes encuentran en la inserción laboral temprana e informal uno de los ejes de su construcción de masculinidad, que es el rol de proveeduría. Y estas transiciones adolescentes que se aceleran por esta incorporación al trabajo frecuentemente informal y con baja movilidad social, hace pues que se consolide estas construcciones de masculinidad hegemónica de hombre proveedor y también que tiene que ver con la normatividad de género y que le suscitan a los jóvenes pues esa validación social en la paternidad, ¿no? Y que tiene que ver pues con una masculinidad hegemónica, con una proveeduría, autoridad, control emocional dentro con la pareja. Entonces, esta paternidad, como ya lo ha señalado también Elizabeth, ofrece un reconocimiento social a las mujeres y también a los varones, ¿no? Y opera como un marcador de transición a la adultez, ¿no? Entonces, incluso también puede significar una línea de fuga para alejarse de prácticas de riesgo, de consumo de drogas, etc. Entonces, es importante pues señalar lo novedoso de este libro, por lo cual les invitamos a adquirirlo, que ahora está en precio de oferta a mitad de precio, porque le da voz a las y los jóvenes y parte más allá de estigmatizar o mirar el embarazo adolescente como una calentura de los jóvenes, como una falta de previsión en uso de métodos anticonceptivos que se puede dar, y también el desconocimiento, pero que va más allá, como señala la doctora Elizabeth, con la cuestión de cómo se construye la subjetividad en distintos sectores. Entonces, cómo estas jóvenes, mujeres y hombres, están atravesados por estas intersecciones de desigualdad y de vulnerabilidad dadas por el contexto socioeconómico, cultural y por las normas sociales de género y por un Estado y una sociedad que no ofrece un sistema de cuidados también, ¿no? Si les ha interesado este título, les recomendamos revisar nuestro catálogo digital a través de la página en internet www.cmq.edu.mx. Ahí podrán adquirir este y otros títulos de nuestro fondo editorial. Les sugerimos además seguirnos a través de las redes sociales para estar pendientes de las próximas presentaciones.